A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos al Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Todo lo que los humanos han creado terminará alguna vez, incluyendo la forma que tome la relación entre naciones. Hubo una época que no acababa de terminar, en la cual algunas naciones dominaron a otras y se hicieron dueñas de sus riquezas y hasta del destino de sus hombres y mujeres. Pero el tiempo corre y los pueblos maduran. Y un día aquí y otro día más allá, se empiezan a escuchar voces de dignidad y libertad. Y es entonces cuando empieza el principio del fin. A mediados del siglo XVIII, Inglaterra, gran potencia, había conquistado un territorio mucho más grande que su propia nación al otro lado del Atlántico. Era Norteamérica. Pero los líderes de aquel nuevo pueblo sintieron que los impuestos y las coerciones sobre su destino eran humanamente indignos. Las relaciones entre británicos y norteamericanos se empezaron a deteriorar, y en abril de 1775 se declaró la guerra entre los dos bandos y estallaron las primeras batallas. Y un año después, los colonos de manera audaz llegaron al punto del no retorno y declararon la independencia. Aquel famoso texto empezaba diciendo: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, promover el bienestar colectivo y asegurar la libertad, establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Aquella Constitución consagraba de manera inalienable el derecho de aquel pueblo y de todos los pueblos a la defensa de la vida, de la libertad y la búsqueda de la felicidad humana. Sucedió un día como hoy, 4 de julio de 1776, y el pueblo, o mejor, todos los pueblos de Estados Unidos, celebran este día. Y los pueblos del mundo celebran el que otros hombres nos recuerden desde el fondo del tiempo que debemos luchar por la vida, la libertad y la felicidad. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno tiene 90 días para tratar los asuntos pendientes que deja el paro. Una semana tardará Petroecuador en normalizar sus exportaciones. El ajuste del precio de los combustibles en 15 centavos tendrá un costo fiscal de $340 millones. Pérdidas por las manifestaciones de 2022 superarán los $821 millones del paro de 2019. El 15 de julio se podrá conocer quién operará el metro de la capital. En salud, ¿por qué las sociedades necesitan líderes? En política internacional, 246 años. Los editoriales serán de César Ulloa, Fracturas, Roberto Aguilar, El Gran Chuchaqui Nacional. Martín Pallares, Isa montó una curiosa pieza de teatro. José Hernández, el paro dejó al gobierno muy mal parado. Noticias del día. El gobierno tiene 90 días para tratar los asuntos pendientes que deja el paro. La firma de un acta entre los dirigentes del movimiento indígena y el gobierno puso fin al paro nacional, que el 30 de junio alcanzó los 18 días. Sin embargo, una serie de temas, peticiones y reclamos quedaron pendientes, además de los que salieron a flote en las horas y minutos previos a la firma. El acta de 10 puntos, elaborada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que hizo de mediadora en el diálogo, tuvo problemas para llegar a su firma.
La Iglesia Católica ofreció que a través de las universidades salesiana y católica se encargará de vigilar por su cumplimiento. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, advirtió que si los diálogos sobre estos temas no continúan y no se concretan, los procesos en 90 días volverán a Quito. En una cadena nacional, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a curar heridas y superar la división entre ecuatorianos, luego del paro nacional de 18 días. Tras destacar el papel de la Iglesia como actor conciliador, Lasso también exhortó al país a unirse para trabajar por los más vulnerables y transformar la paz en progreso. El jefe de Estado se comprometió a hacer del campo y de la ruralidad una prioridad nacional y se solidarizó con las familias de los fallecidos en las protestas. Una semana tardará Petroecuador en normalizar sus exportaciones. La petrolera estatal Petroecuador espera normalizar sus exportaciones de petróleo oriente en los próximos días, según su gerente de comercio internacional, Pablo Noboa. Petroecuador había iniciado la suspensión de una parte de sus exportaciones previstas para los primeros días de julio de 2022. Lo hizo amparada en la cláusula de fuerza mayor por una drástica caída en la producción debido al paro nacional. Con la finalización del paro, esperamos desactivar la fuerza mayor para las exportaciones de petróleo oriente hasta el 7 de julio, ojalá antes, dijo Noboa. Por la caída de la producción petrolera, Petroecuador suspendió la exportación de 1.8 millones de barriles de petróleo oriente de los 5.7 millones de barriles disponibles para la venta al exterior en julio. Se trata de 3 cargamentos de 360.000 barriles de petróleo cada uno que debían entregarse los primeros días de julio a PetroChina, la mayor petrolera estatal de China y subsidiaria de CNPC. Estos volúmenes tendrán que ser reprogramados, explicó Noboa. El levantamiento del paro, que permitirá la paulatina reactivación del sector petrolero, minimiza los retrasos con el resto de las empresas que tienen contratos vigentes con Petroecuador. La prioridad en este momento es que Ecuador llegue a refinadores finales, pues esto permite conseguir mejores precios para el petróleo ecuatoriano. Por eso es tan importante cumplir con estos contratos. No podemos quedar mal, explicó. Entre enero y abril de 2022, Ecuador vendió al exterior 19.9 millones de barriles de petróleo oriente, que representan el 62% del total exportado, que fueron 32.1 millones de barriles de petróleo. El ajuste del precio de los combustibles en 15 centavos tendrá un costo fiscal de 340 millones de dólares. La reducción de los precios de los combustibles en 15 centavos tendrá un impacto fiscal en 340 millones de dólares al año, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de los puntos acordados este 30 de junio del 2022 entre los movimientos indígenas y el gobierno para terminar el paro fue la reducción de 15 centavos del galón de las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel. Con ello, los nuevos precios serán $2,40 en el caso del galón de gasolina Extra y Ecopaís y $1,75 en el galón del diésel. Entre las promesas oficiales están el subsidio a la urea, aumento del bono del desarrollo humano con $5, condonación de deudas de Ban Ecuador, entre otros. Con la mayor reducción, la cifra sube a 919 millones de dólares. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas debe actualizar la cifra. Las pérdidas por las manifestaciones de 2022 superarán los 821 millones de dólares del paro de 2019. Las pérdidas por las protestas de junio de 2022 superarán los 821 millones perdidos en el paro de octubre de 2019. Así lo aseguró el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán. Si bien la producción petrolera no cayó a los niveles de 2019, el sector sí se ha visto seriamente impactado, dijo Avellán, por lo que se ha dejado de producir 2.1 millones de barriles de petróleo. Además,
Se debe contabilizar las pérdidas en las ventas locales y en las exportaciones, y el Servicio de Rentas Internas realiza cuantificaciones de esos montos. Evidentemente va a ser mayor a los 800 millones, que fue lo que se perdió en el año 2019, dijo el gerente del Banco Central del Ecuador durante la presentación de los resultados de las cuentas nacionales del primer trimestre. Debido a las protestas, el Banco Central del Ecuador no actualizó al alza la proyección del crecimiento para 2022, que señala que la economía ecuatoriana crecerá a un 2.8% al cierre de este año. El 15 de julio se podrá conocer quién opera el metro de la capital. Un consorcio conformado por la empresa francesa Transdev y el Metro de Medellín, de Colombia, por un lado, y por otro, la empresa de metro de Sao Paulo, de Brasil. Son las dos interesadas en asumir la operación. 11 años después de haber empezado con el proyecto del Metro de Quito, la capital está a punto de contar con un operador. El 15 de julio se conocerá el seleccionado. El consorcio entre la empresa francesa Transdev y el Metro de Medellín, Colombia, o la empresa de metro de Sao Paulo, Brasil. El proceso de selección arrancó en noviembre del 2021, pero la falta de decisión de las últimas alcaldías puso al proyecto contra el reloj. Ahora, 6 meses antes de que el metro empiece a servir a la población, la selección está en la recta final. En marzo se lanzó el proceso con 11 interesados de 8 países. 5 de ellos visitaron el proyecto. Hasta el 22 de junio se presentaron las 2 ofertas finales. Efraín Bastidas, gerente de la empresa de metro, aclara que son 3 empresas, pero 2 hicieron un consorcio. Al final, con la ganadora se terminará entablando una relación de gobierno a gobierno, pues las 3 firmas son de titularidad pública. La palabra líder la hemos escuchado durante muchas veces, pero posiblemente en estas últimas semanas es la palabra que, entre otras más, la hemos escuchado con más frecuencia. ¿Pero qué es un líder? Un líder es una persona que es capaz de guiar a otros, de conducir hacia un objetivo determinado y que consigue también que estas otras personas le sigan y guarden respeto hacia ella. Pero cuando nosotros hablamos de líderes, tenemos que pensar también por qué las sociedades necesitan un líder. Y es algo que nos cuestiona ahora, ¿verdad? Podemos identificar 2 tipos de líderes. Líderes naturales, que son líderes innatos, líderes que tienen esas características de su personalidad que hace que las otras personas le reconozcan, le acepten y tengan un respeto hacia él. Tenemos también líderes que son líderes institucionalizados, líderes que han ganado esa posición legítimamente, que pueden ser desde el orden político, desde el orden espiritual o religioso, desde el orden educativo. Pero también podemos clasificar a los líderes en líderes positivos y líderes negativos. Un líder positivo es un líder que mueve a los otros, es un líder que tiene objetivos claros en función de su comunidad, en función del grupo al que quiere conducir, y es un líder que mejora la convivencia humanitaria, que mejora las condiciones de vida de las personas. Pero también tenemos líderes negativos, y estos líderes negativos tienen más bien características de ser autoritarios, de marcar su punto de vista sin aceptar opiniones de los demás, quieren imponer su poder y quieren imponer sus opiniones también. Un liderazgo negativo definitivamente es un liderazgo que conduce a los seguidores de él por el camino del egoísmo, por el camino del individualismo, por el desprecio a los valores, el odio y el resentimiento. En definitiva, estos liderazgos negativos lo que hacen es destruir el capital social. Un liderazgo, en cambio, positivo es un liderazgo que busca articular, que busca integrar, que busca crear redes y mejorar las condiciones de vida de las personas que están alrededor. Por lo tanto, se preocupa por el capital social. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. El que una persona asuma el liderazgo no significa necesariamente que esa persona sepa cómo ser líder. Ser líder es una tarea que involucra el aprender en el camino, en el día a día. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice: el hábito no hace al monje.
y también se aplica en este caso al liderazgo. El líder va aprendiendo en función de las condiciones que se les va dando, pero también en función de lo que la sociedad y lo que la comunidad permite en este sentido. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero específicamente a que cuando nosotros aceptamos a una persona con unas condiciones de liderazgo, con unas características de líder, debemos darle la oportunidad a esta persona que vaya conduciendo hacia el dinamismo, hacia esta búsqueda de un bien común en relación a toda la comunidad. Sin embargo, nosotros podemos considerar que muchas veces como sociedades estamos siempre quejándonos de las cosas y estamos siempre juzgando y quejándonos de la falta de liderazgo. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como sociedad para permitir el liderazgo de las personas que nos están guiando o para permitir y desarrollar también líderes en nuestras comunidades? Entonces creo que es importante que consideremos algo, que como padres, que como educadores y que como sociedad estamos en la necesidad y en la obligación de generar líderes, de crear condiciones desde los más pequeñitos, de darles esta nueva idea de lo que tiene que ser un liderazgo. Un líder es alguien que va a permitir que los demás sueñen, va a permitir que los demás tengan ideales y va a conducir de una manera no egoísta, sino pensando en el bienestar común, el que todos vayan alcanzando ese bien, esa cultura, ¿no es cierto?, que es necesario como capital humano. Entonces, el líder es el que necesita hacer posible lo que pensamos imposible. Y ahora creo que más que nunca necesitamos encontrar y visibilizar esos líderes, ese que haga posible lo que ahora pensamos que es imposible. Posiblemente va a costar un poco, posiblemente vamos a tener que avanzar un poco más en ese sentido, pero si es que empezamos a pensar en que necesitamos formar líderes desde niños y desde adolescentes, vamos a tener en un futuro cercano líderes que realmente cuiden ese capital humano. Y esa es la tarea que ahora tenemos que construir. Gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. 246 años. Un día como hoy, 4 de julio, en 1776, en lo que hoy es la primera potencia mundial, se proclamó la independencia respecto de uno de los más poderosos imperios europeos de entonces, el Reino de la Gran Bretaña. Fue el primer caso en el continente americano de una victoriosa lucha armada contra el poder colonial europeo que poco más de 50 años más tarde culminaría en la independencia de casi todas las colonias españolas en América, salvo las islas de Cuba y Puerto Rico. La relevancia de la independencia norteamericana para las posteriores luchas en la América española no se limitó a deshacerse del poder colonial lejano que gobernaba desde una metrópoli para su beneficio a unas tierras y unas gentes que buscaban sus destinos por distintas vías. Las 13 colonias que hace un cuarto de milenio, tras derrotar a las fuerzas que envió el Imperio Británico para volverlas al redil tras las primeras rebeliones, se proclamaron independientes y lo hicieron como un solo país bajo una constitución que establecía por vez primera unas reglas de juego revolucionarias que cambiarían la forma de gestionar el uso del poder por parte del Estado, de las formas arcaicas, autoritarias y absolutas, al modelo democrático liberal de poderes separados y limitados por la ley para reducir los riesgos de la tiranía. Los conceptos desarrollados por los filósofos de la Ilustración, empeñados en el rescate del significado y el valor de la libertad de la persona humana, su dignidad y sus derechos inalienables, fueron trasladados al documento fundacional del nuevo Estado desde la frase sacramental al inicio de este.
nosotros, el pueblo. Tempranamente, incluso antes de las luchas por la separación de la Gran Bretaña, el país se había convertido en tierra de refugio para personas que escapaban de la intolerancia y la persecución religiosa sufrida en sus tierras de origen y veían al Nuevo Mundo como una tierra prometida en la cual podrían practicar su fe al margen de inquisidores. Cuáqueros, metodistas, anabaptistas, puritanos, en fin, llegaron, se establecieron y prosperaron en torno a su rígida ética protestante de trabajo. Ese vehemente deseo de libertad religiosa, sin duda alguna, fue uno de los factores que más influyeron en adoptar una constitución que garantizara absolutamente esa libertad y otras, como los derechos de propiedad en lo tangible y el de ser iguales ante la ley, más allá de sus orígenes y creencias, y su derecho a ser juzgados por sus pares en la intangible esfera de la seguridad jurídica. Sobre esas bases se construyó la sociedad norteamericana, a la que no le podía faltar un grave pecado original, la esclavitud. Pese a la expresa Declaración Constitucional sobre la esencial igualdad de los seres humanos, la realidad hacía evidente otra, que demostraba que unos eran más iguales que otros. La importancia económica de la esclavitud se centraba en la producción masiva de algodón y tabaco. El primero, factor esencial para la revolución en marcha, sobre todo en la Gran Bretaña, necesitada de enormes volúmenes de algodón para su industria textil que dominaba el mercado mundial. Millones de personas fueron cazadas por negreros locales en África para ser vendidas a los traficantes de esclavos, principalmente ingleses y portugueses, que las trasladaban en condiciones espantosas al Caribe, al Brasil, a buena parte de la costa atlántica de Sur y Centroamérica, y naturalmente a las colonias inglesas de Norteamérica y a su sucesor, los Estados Unidos de América. Ya el gran humanista y científico Alexander von Humboldt, en su estancia en Estados Unidos a principios del siglo XIX, puso el dedo en esa terrible llaga que encontró en el país y le expresó su repugnancia por tal institución a Jefferson, nada menos, por su total incompatibilidad con la letra y el espíritu de la Constitución. El mantenimiento de la esclavitud sería una de las causas para la más grave crisis existencial que han vivido los Estados Unidos en su historia, como fue la Guerra de la Secesión entre 1861 y 1865, cuando un grupo de estados de la Unión resolvió que no quería seguir siendo parte de la misma y se proclamó independiente. En el fondo del conflicto subyacía el carácter moralmente inaceptable de mantener a millones de personas como esclavos en el supuesto país de los libres y en la conveniencia económica de así hacerlo para una pequeña casta de plantadores esencialmente radicada en los estados sureños. La guerra civil causó más de 500,000 de muertos, muchos más que cualquiera de las guerras en que los Estados Unidos hayan participado después, y dejó unas profundas cicatrices que hasta el día de hoy supuran y envenenan los debates políticos y sociales. 150 años después de su final, la brecha racial sigue siendo uno de los más graves factores de división en la sociedad americana, pues el abismo abierto por las diferencias de acceso a la educación, al empleo y a la riqueza no han podido ser superadas. La discriminación por raza se mantuvo por ley hasta bien entrado el siglo XX, con transporte público, escuelas y hasta locales comerciales rígidamente segregados. Recién para la década de los 60 del pasado siglo, el movimiento de los derechos civiles logra situar en el primer plano y visibilizar lo hondo del problema.
La segunda mitad del siglo XIX marca el inicio de una serie de olas migratorias muy importantes hacia los Estados Unidos, en su mayoría desde Europa, por diversas razones, desde las hambrunas hasta la desesperanza por la opresión y la persecución política. En el país se inicia una enorme combinación de culturas, religiones y cosmovisiones que de a poco se van acomodando y adaptando entre sí, dado que la atracción que Estados Unidos ejerce sobre prácticamente todas las culturas del mundo es gigantesca, en África, en Latinoamérica, incluso en Europa. No es posible dejar de observar con tristeza y alarma que nuevamente las divisiones de la sociedad americana que no están siendo atendidas y gestionadas a tiempo pueden llevar al país a una crisis muy aguda por unas razones no tan lejanas a las que dieron origen a la guerra civil. La polarización y la desvalorización de la institucionalidad y de los mecanismos democráticos para resolver las diferencias son unos riesgos muy serios, inaceptables para la que pasa por ser faro de todas las democracias del mundo al ser la más antigua. Los lamentables episodios del Capitolio aún están presentes y poco se ha adelantado en procesarlos y en exorcizar los demonios de la dictadura. Esa asignatura no la aprueba todavía ni la actual administración ni el país. Un feliz 4 de julio. Editorial. Fracturas. César Ulloa, La Hora. Estamos fracturados hace mucho rato y las partes se volverán a juntar si el bálsamo es la paz auténtica. Esto no desconoce la precariedad en la que viven los segmentos más pobres del país, ni los errores en la conducción del Estado por parte de los partidos, las distintas funciones y los diferentes niveles de gobierno, pero sí es una oportunidad para repensarnos como nación, sincerarnos como sociedad, construirnos desde el reconocimiento sobre la base de un presente con respeto, estima y dignidad. Hagámonos cargo de la responsabilidad de lo que hacemos y no dejemos de sanar desde ahora. No olvidemos que el caos favorece únicamente a la delincuencia, retarda el funcionamiento de las instituciones, empeora los servicios, impide el normal desenvolvimiento de todas las actividades. No debemos confinarnos por miedo, temor, riesgo. El bálsamo es la confianza que se requiere cada día sobre la base de los hechos, pues discursos y tarimeros hemos tenido hasta para regalar y las experiencias han sido nefastas. Entonces debemos escoger a líderes ejemplares que no se inventen el agua tibia y que sean verdaderos referentes de honestidad, equilibrio, sensibilidad y sentido común. Necesitamos gente decente al frente de las principales funciones y cargos que nos hagan quedar bien, que nos sintamos orgullosos y que nos representen. Estamos con la estima en los suelos y la dignidad tocada, pues las dolorosas lecciones no han servido de nada. Los errores son más frecuentes e intensos. Es imperativo recuperar la confianza con acciones. No podemos perder un segundo más. ¿Qué país estamos dejando a las nuevas generaciones? ¿Podemos hablar de semilleros de esperanza si las cosas se mantienen y empeoran? Octubre de 2019 y junio de 2022 que sean pálidos en la memoria porque supimos superarnos en soluciones, en dialogar y trazarnos un país que merecemos. Tenemos lo más importante, nuestra gente, que aunque ahora está golpeada, volverá a caminar con la frente en alto. No dejemos que el Estado vaya para fallido y que el descontrol haga de nuestro país tierra de nadie, o mejor dicho, de la violencia. César Ulloa, La Hora. El Gran Chuchaqui Nacional por Roberto Aguilar, El Expreso. Reconciliación Nacional. ¿Cuáles son los de Teleamazonas y Ecuavisa para castigarles ahorita? Grita sin ningún recato un dirigente que asiste a la firma del acuerdo entre el movimiento indígena y el gobierno para levantar el paro nacional. En la mesa de diálogo, los mediadores de la Iglesia hablan de paz y reconciliación.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, persuadido de que el momento exige palabras mayores, se descuelga con un avancemos de frente hacia la historia. Ejemplo acabado y sonoro de aquello que los franceses llaman precisamente petite phrase, una frasecita. Lo cierto es que la beligerancia continúa y todavía hay quienes quisieran zarandear periodistas, ortigarles, quizá, como si los secuestros, el acoso y los palazos que les propiciaron a lo largo de estos días no fueran suficientes. No, se escucha gritar cuando Leonidas Issa se dispone a firmar el acta del acuerdo. El paro continúa. Son los dirigentes que conforman lo que la CONAIE llama la estructura del movimiento. Issa, al fin y al cabo, más político que todos ellos, pide un receso de 15 minutos para convencerlos. Tarda 1 hora. De vuelta a la mesa, lanza un discurso dirigido no al país, sino a sus propias bases. Que es necesario ceder, les explica, que se ha logrado bastante. Cierto que el precio de la gasolina no es el que quisiera. No estamos satisfechos, repite una y otra vez, como para desvanecer suspicacias. Pero es lo que hay, por ahora, porque sabio es la lucha continua y el procedimiento ha quedado ya bien claro. No más hay que incendiar el país cada 2 años. No falla. Quizás en la próxima esos de Teleamazonas y Ecoavisa tendrán su merecido. Los hijos del paro, el presidente de la FEINE, Eustaquio Toala, aquel dirigente de gorra blanca que solía dormirse en todas las ruedas de prensa de Leonidas Issa, es el único que en 18 días de paro nacional ha tenido el coraje de admitir lo que este país le consta a todo el mundo. Sí, dijo cuando se disponía a firmar el acuerdo con el gobierno. Nos hemos equivocado porque nuestra actitud muchas veces es violenta. Una sinceridad que se agradece aunque destone, con el pedido que despachó a continuación. Que a través de la Fiscalía no haya provocaciones, persuasión, así llaman los dirigentes indígenas a la justicia. El tema de la impunidad había quedado fuera de los diálogos, pero algunos dirigentes lo trajeron de vuelta. El primero de ellos, significativamente, fue Marlon Vargas, el presidente de la CONFENAI, a quien el ministro del Interior responsabiliza de la noche de terror que provocaron guerreros amazónicos armados en la ciudad de Puyo, por el delito de entrenar y organizar una fuerza paramilitar. Precisamente, la Fiscalía había abierto una investigación contra Vargas. Hoy, él ha sido amnistiado y un grupo paramilitar bien provisto de lanzas y escopetas actúa en la Amazonía a la vista de todos. Incluso se enfrenta contra gente pacífica que se manifiesta con banderas blancas, como ocurrió el miércoles en Macas. Esa banda y la guerrilla urbana que se paseó por Quito son las criaturas que nos deja este paro nacional. El próximo pinta bonito. Virgilio casi lo echa a perder, pero reclama. Virgilio Saquicela mira la firma del acuerdo por televisión y se retuerce de la envidia. Él debía estar ahí. El hombre que quiso mediar y conspirar al mismo tiempo todavía cree que puede atribuirse los méritos de la negociación que estuvo a punto de echar por un caño. Y para que nadie lo olvide, graba un video. La verdad sea dicha, empieza entre toques de trompeta, en serio, toques de trompeta. La banda sonora que fue a buscarse Saquicela es como para plantar la bandera en Iwo Jima. Estábamos a un paso de la paz, continúa, y ello producto del diálogo al que convoqué. Vamos a ver, en el diálogo al que convocó, donde los garantes fungían el papel de observadores mudos, los dirigentes indígenas se regodeaban lanzando discursos demagógicos ante las cámaras y los representantes del gobierno parecían perdidos en medio de una manifestación de la CONAIE. El pedido de levantar la movilización había sido descartado como innegociable y se había traído sobre la mesa, en cambio, la salida del ministro del Interior y la no judicialización de los hechos del paro, es decir, la impunidad de todos los delitos cometidos en estos días, que son cientos.
En el diálogo convocado por la Iglesia, en cambio, con mediadores profesionales, sin cámaras de televisión y en igualdad de condiciones, en fin de las movilizaciones, fue el punto de partida. Y ni la salida del ministro del Interior ni la impunidad de los delitos cometidos durante el paro entraron a debate. El gobierno nacional, lo que no quiso, continúa en su video el presidente de la Asamblea, es que Virgilio Saquicela esté al frente de este diálogo. Obviamente, ¿quién lo querría? Roberto Aguilar, El Expreso. Isa montó una curiosa pieza de teatro. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Fueron algo más de 40 minutos de incertidumbre y angustia. Los medios y las redes ya habían cantado el fin del paro. Faltaban 10 minutos para la 1 de la tarde y se anunciaba que el gobierno aceptaba reducir el precio de los combustibles en 15 centavos, que se retiraba el decreto de emergencia y que la dirigencia de la CONAIE ordenaba a sus bases regresar a sus comunidades. La mesa de diálogo había leído el acta del acuerdo y medios y redes daban por sentado que la firma era tan solo una cuestión de mero trámite. La noticia corría frenéticamente y una sensación de alivio viajaba por las redes sociales. Pero muy poco duró la euforia. Los dirigentes indígenas pidieron un receso para consultar con sus bases y demoraron más de una hora en regresar a la mesa de negociaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Se frustraba el acuerdo? ¿Cambiaron de exigencias? Cuando se retomó la reunión parecía que lo peor recién estaba por venir. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, tomó la palabra y dijo que el acta que se había leído no había sido consensuada por ellos, sino por la mesa de diálogo. Hay que decirlo con absoluta claridad. Nuestra propuesta es de 40 centavos y la mesa ha puesto 15. Parecía que todo se venía abajo. No nos hemos puesto de acuerdo ni el lunes ni en las mesas de diálogo, ni hoy. No hemos tenido ninguna reunión con la gente de gobierno. Las redes sociales acusaron el golpe, baldado de agua helada. ¿Qué es lo que estaba pasando? Solo al final de la intervención de Issa se pudo adivinar. Lo que quería el presidente de la CONAIE con su dilatorio y su discurso confuso y elíptico era lavarse de cualquier sospecha de haber traicionado el espíritu de paro y haber cedido a las posiciones del gobierno. En realidad, lo que quería era que ahí, en vivo y en directo, gracias a las transmisiones que se hacían por redes sociales, se sometiera el acta que según él había sido redactada exclusivamente por la mesa de negociación, a votación entre los dirigentes de su movimiento. Solo si aprobamos entre todos ustedes será aprobada. Y les pidió que levantaran la mano si estaban de acuerdo. La gran mayoría lo hizo. Issa en realidad estaba en ese momento montando una suerte de pieza teatral para que se proyectara la imagen de que él no tuvo nada que ver con lo que se había leído, lo cual no era cierto. El presidente de la CONAIE conocía el contenido del documento, estaba de acuerdo con su contenido y quería que se firmara lo antes posible. Con la intervención de Eustaquio Toala, presidente de la FEINE, los indígenas evangélicos, se terminó de entender a la perfección el verdadero propósito de los devaneos de Issa. Desde afuera empiezan a decir que nos vendimos, que nos hemos entregado. El pastor, sin ocultar su preocupación, hizo exactamente lo que su compañero de la CONAIE, someter en vivo y en directo a votación a todos sus dirigentes de base para que le autoricen estampar la firma. De lo que sabe tanto Issa como Toala, pero principalmente el primero, estaban siendo bombardeados con mensajes en redes sociales y WhatsApp de los sectores más radicales. No querían que se firmara el acuerdo sin la reducción del precio de los combustibles en 40 centavos y el compromiso del gobierno de no judicializar a los manifestantes que cometieron delitos. Issa sabía que no podía seguir con el paro porque sus huestes estaban agotadas. La imagen de su movimiento, golpeada por los actos de terrorismo y vandalismo que habían proyectado, y en la asamblea se había desactivado ya el plan de sacar a Lasso de la presidencia. El tema de la judicialización, finalmente, podría quedar para las mesas técnicas que deberán reunirse durante 90 días. El segundo capítulo de la angustia que demostró con contundencia la urgencia que tenía Issa para que se firme el acta fue cuando Gary Espinosa, dirigente de la FENOCIN, se negó a firmar el acta. El gesto del presidente de la CONAIE lo dijo todo.
Nervioso y tenso se colocó tras Espinosa y cuando vio que no quería firmar, pidió el micrófono al arzobispo Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, y advirtió crispado: que quede claro que si la FENOCIN no quiere firmar, entonces que quede en vacío la firma. Entonces apareció el vicepresidente de la FENOCIN, Jatari Zarango. Se acercó a Espinosa y lo persuadió de que firmara. Zarango es cercano a Isa y es la voz disonante en la FENOCIN, que históricamente ha tratado de quitar a la CONAIE la hegemonía en el manejo del movimiento indígena. En este paro, sin embargo, ha estado muy unida a la CONAIE. La preocupación de Isa no fue la única en hacerse evidente. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también se tensó y se acercó a donde Espinosa cavilaba y miraba renuente el papel. Finalmente, el empujón de Zarango funcionó y Espinosa firmó. El presidente de la FENOCIN desde hace semanas había insistido en que quería que se incluyera un compromiso del gobierno para que se condonen las deudas agrícolas de hasta $10,000 de la banca estatal y privada. Ese tema lo tenía obsesionado. Finalmente, a las 15:25, Isa, Toala y Espinosa firmaron el documento y ahí sí, el paro acabó. Leonidas Isa, maestro en artes escénicas, culminó la puesta en escena en la Conferencia Episcopal y luego a su salida de Quito montó otra. Hizo que su equipo de comunicación lo filme. Se aseguró que hubiera varios lives de TikTok, despidiéndose de cientos de personas que lo vitoreaban para quedar en la retina de los quiteños como si lo hubiera despedido como héroe. Lo hizo precisamente muy al sur de Quito, cerca de Huamaní y el cruce de Tambillo, donde sabía que estaban sus paisanos de Cotopaxi, que venían en camionetas y camiones para apoyarlo. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El paro dejó al gobierno muy mal parado. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Un país desmoralizado, pérdidas millonarias, una ruptura social sin precedentes con los indígenas, la certeza de que ahora hay en el país guerrillas urbanas y rurales. La buena noticia es que el pasado jueves, en el día 18, terminó el paro y que se evitaron cataclismos en marcha, ciudadanos desesperados, decididos a enfrentar a los indígenas también cansados y desesperados, queriendo volver a Quito a cometer más delitos. Militares decididos a defenderse si volvían a sufrir un ataque. En una palabra, el país estaba convertido en pradera con altos pastizales secos listos para arder. A la hora de sumas y restas volvió a perder el país, su institucionalidad y el gobierno. Un balance que no es el que hace Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Hay que ver las respuestas que recibió por el trino que subió, en el cual dijo que no hubo ganadores ni perdedores. Jiménez definitivamente tiene los cables cruzados con la opinión. El Banco Central hará seguramente el balance de las enormes pérdidas económicas que sufrió el país. Para el Estado por las afectaciones sobre todo en el sector petrolero y fiscal. Perjuicios severos para el sector privado en empresas y comercios. El costo hay que verlo además a mediano plazo. Se comprometió el plan de reactivación y es imposible evaluar, por ahora, el daño hecho a la confianza que quería cimentar el país de cara a los inversionistas. El riesgo país, que no significa nada para los manifestantes, se trepó hasta avecinar los 1.180 puntos. El gobierno sale muy mal parado. La imagen que queda es la de un ejecutivo sin estrategia consistente y que fue evidente en 4 puntos. Desconexión entre las decisiones políticas y las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas. Anuncio de medidas unilaterales sin ningún beneficio político ni estratégico. Carencia de un plan de negociación como se observó en la Basílica. Dilación en los tiempos políticos para llegar a la solución, lo que agravó costos para toda la sociedad. Todo esto afecta a la figura del presidente de la República, que sale debilitada. Fue loable su actitud al tratar de evitar hasta el extremo la confrontación, pero no pudo hacer cumplir ni siquiera en parte de las provincias involucradas sus propios decretos de estado de excepción. Las fuerzas del orden realizaron una enorme labor de contención, pero no parecen haber sacado las lecciones de lo ocurrido en octubre de 2019. Así, el país estuvo en manos de los violentos algunos días.
y la sociedad tuvo que encarar ataques de todo tipo que la llevaron a pensar que estaba secuestrada y sin autoridad competente para defenderla. Aquí falló en forma contundente la estrategia política del gobierno. Si hubo una formulación interna, no traslució y por ende ese vacío no pudo ser llenado por la comunicación oficial. Al presidente se le vio sobrio y seguro, decretando el estado de excepción, pero incapaz luego de mostrar sus resultados. Seguro igualmente cuando declaró que rompía el diálogo con Leonidas Issa, pero ausente cuando aceptó su retorno a la mesa. En definitiva, el gobierno dio la impresión de actuar por impulsos, como un jugador novato de ajedrez que tras mover una ficha no sabe qué jugada hará enseguida. Si el gobierno sale mal parado de esta crisis, la institucional sale peor, sale hecha trizas. Ahora Ecuador en su conjunto sabe con más certezas que en octubre de 2019 que una parte de la sociedad no juega con las reglas establecidas, que sí sabe lo que es el delito porque los dirigentes de la CONAIE y otros movimientos se apuraron, como se vio, a pedir que les den impunidad, pero se acostumbraron a poner por la fuerza de rodillas a la sociedad y al Estado para cumplir con sus designios, y ahora cuentan además con organizaciones armadas dentro del movimiento indígena, como se vio en Puyo o fuera de él, como aliados. Eso no es anecdótico, es el peligro más creciente que tiene el Estado ecuatoriano y no lo podrá seguir solapando. Es un problema para el país y una interrogante insoslayable para todos los integrantes de la sociedad política. Algunos querrán solucionarlo proponiendo federalismo o separatismo directamente. El hecho cierto es que de este paro quedan dos problemas sustanciales para Ecuador, además del reto de afrontar la pobreza estructural. ¿Cómo entenderse con los indígenas? ¿Y qué hacer ante estos grupos paramilitares que, según autoridades militares o policiales, están en varias regiones del país y están vinculados abiertamente con el narcotráfico? José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.